Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En estas primeras jornadas que ha comenzado a funcionar el permiso para vacaciones, ya se registraron más de 70.000 solicitudes. Los destinos más solicitados han sido el litoral cercano a la región metropolitana y en general las playas, razón que mantiene en alerta a sus alcaldes. Además, desde ayer se registraron aglomeraciones en los principales terminales de la región metropolitana con el fin de justamente trasladarse a regiones. Ante esta situación, los alcaldes han criticado que no fueron considerados en este nuevo permiso. Si bien ven este nuevo trámite como una ayuda para impulsar el comercio local, el turismo, aseguran que no cuentan con los medios para ampliar su red hospitalaria en un caso de que existan brotes en otros lugares o en ciudades de mediano tamaño o incluso algunos más pequeños. Ante esto exigen entonces más fiscalizaciones y que las personas sean responsables con las distintas medidas sanitarias que nos han planteado desde el Ministerio. Vamos a la mesa de conversación porque hace mucho rato viene el tema, viene dando mucho que hablar, mucho análisis. De alguna manera podríamos decir que se ha cerrado un periodo, no está del todo cerrado, nadie puede decir eso. Nos referimos a las pensiones, al retiro de 10% de los dos retiros de los 10% de las pensiones. Pero lo interesante es que hoy en la asociación de AFP, a través de su gerente general Fernando Larraín, hizo se podría decir, su cuenta anual, donde plantea los desafíos de la industria, pero también hace la radiografía de qué pasó este año, tanto con una reforma que no logra concretarse y que tiene muchos cambios en la discusión al menos, y qué pasó en la verdad, en cada una de las cuentas de los chilenos y chilenas que retiraron esas platas. Fernando Larraín está con nosotros. Fernando, muy buenas noches, gracias por recibirnos, como siempre. Matías, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, partamos, gracias a ti por recibirnos y partamos yo decía que este es como el cierre del año. ¿Cómo fue este año? ¿Qué es lo que se destaca? ¿Son la reforma no concluida o no acordada? Y los 10%, esos son los dos ejes fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que el eje fundamental en términos como de gestión tuvo que ver con los dos retiros del 10%, pero este fue un año en donde los niveles de volatilidad que tuvieron los fondos de pensiones fue grande y además un año con mucha incertidumbre, no solamente respecto a lo que pasaba con la pandemia y los temas económicos, sino también respecto de la reforma. Hay que acordarse que este año partió con un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que después finalmente en el Senado no avanzó mucho más, y por lo tanto yo creo que efectivamente los dos temas son una reforma que quedó inconclusa y finalmente el tema de los dos retiros. Claro, ese acuerdo que se logró en la Cámara de Diputados hacía presagiar que el 2020 era un año donde se entraba en tierra derecha, diría un hípico, para tener una gran reforma a las pensiones, y murió desde enero o febrero, se aprobó, no recuerdo cuándo, y hasta el día de hoy todo indica que ese acuerdo es cosa absolutamente del pasado. Hay que hacer un acuerdo totalmente nuevo porque también las circunstancias cambiaron, ¿o no, Fernando? Sí, efectivamente las circunstancias cambiaron radicalmente, Matías. Cuando esto se discutió, y si uno mira el sistema previsional a principio del año 2020, era bastante distinto a lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un sistema previsional con menos ahorros previsionales con los trabajadores, con más de 3 millones de personas que tienen saldo igual a cero en sus cuentas de ahorro, y por lo tanto cualquier discusión, cualquier cambio al sistema previsional, cualquier reforma, tiene que partir considerando qué se va a hacer respecto de estos dos retiros, y eso es fundamental, y por lo tanto el contexto, el escenario en el cual hay que discutir cambio al sistema previsional cambió radicalmente. En cuanto a los dos 10%, en cuanto al tamaño de los fondos ahorrados de todos los chilenos en el sistema de pensiones privado, ¿a cuánto retrocedió? ¿A lo que se había? ¿Cuántos años retrocedió en el ahorro? Ahorro, estamos hablando de ahorro general de los chilenos, ¿eh? Mira, sí, déjame ponerlo en distintas cifras, Matías. Lo primero es que en términos de ahorro, de cantidad de ahorro que tenían los trabajadores y trabajadoras, esto cayó en más de 30.000 millones de dólares.
Eso es más del 11% del PIB en Chile. Es más que el PIB que tiene un país como El Salvador, por ejemplo, un país como Bolivia. Es un orden de magnitud muy grande. Si uno lo piensa respecto de un trabajador en particular o una trabajadora en particular, esto significa, dependiendo de la historia laboral de cada uno, pero significa entre 5 a 7 años de lagunas previsionales, es decir, de personas que dejaron de cotizar muchos años. Por lo tanto, el impacto que tiene esto en las pensiones de los trabajadores efectivamente es un impacto relevante, y por lo tanto hoy día, y lo vuelvo a decir, acá hay 3 millones de personas que quedaron con saldo igual a cero, y ahí hay que hacer una discusión de cómo se van a reponer efectivamente esos ahorros. ¿Cómo se van a reponer? Porque mirado ex post, sin el tráfago de la discusión y las pasiones políticas, todo experto de derecha, centro, izquierda, indicaba, economistas expertos, entienden estos temas, decían, había que ayudar a las familias, sin duda. Había que ayudarlos, o que la autoayuda en este caso, es decir, que cada uno sacara de su ahorro individual, o tenía que ser la sociedad a través del Estado, el fisco, el que pusiera. Por angas o por mangas terminamos haciendo retiros las personas. ¿Será entonces, a juicio de ustedes, el fisco, el Estado de Chile, el que tenga que reponerle a esas personas eso que retiraron? A mí me parece, Matías, que efectivamente esta discusión de los 2 retiros tuvo, por un lado, al principio, una lógica respecto de ir en ayuda, pero la verdad es que aquí se le pidió a los trabajadores y trabajadoras que con sus ahorros previsionales financiaran los costos de la crisis. Pero también hay razones políticas y ideológicas respecto a personas que quisieron de alguna manera tratar de destruir el sistema previsional. A mí me parece que en una lógica de mirada de sistema previsional de largo plazo, acá es el Estado el que tiene un rol que cumplir. Me parece que sería injusto pedirle a los trabajadores, principalmente al trabajador y trabajadora de clase media de este país, que con su esfuerzo tenga que financiar el retiro de ahorros de personas que retiraron y que estaban exentas de impuestos, personas que retiraron ingresos más altos que lo normal y que estaban exentas de impuestos. Por lo tanto, pedirle a los trabajadores que con sus ahorros financien o ayuden en el fondo a alivianar o a reducir ese hoyo que se produjo en las pensiones de otras personas, me parece que no es del todo justo, y por lo tanto acá es el Estado el que tiene que cumplir un rol respecto de estos retiros previsionales. Miremos un poco hacia adelante. Esta reforma inconclusa, pero que cambió el escenario, por lo tanto es una reforma que tiene que volver a discutirse completa en el Senado y bueno, en general trámites legislativos. Recuerdo, y todos recordamos al principio, era el 10% que cada uno pone mes a mes, y se hablaba del 4. Dice, el 4 era 2 más 2, era 3 y 1, ¿a dónde iba ese 4? ¿Quién lo administraba? Pero eso es la prehistoria. Después pasó a ser 6% extra que ponía de manera gradual el empleador, también la discusión de si los 6 iban a las AFPs para que lo administraran, si es que un ente estatal, 3 y 3, lo que fuere. Pero parece que está quedando ese 6 también un poco, no en la prehistoria, pero atrás. Ustedes han propuesto 10 puntos porcentuales más. Explícanos de qué se trata eso. Mira, Matías, si nosotros habíamos discutido hace un tiempo atrás respecto a una reforma previsional que entregara un monto de pensiones, hoy día con los 2 retiros, ese aumento de cotización no es suficiente. Y por lo tanto nosotros tenemos que pensar en un sistema que aumente las cotizaciones pensando en torno al 20%, que es el promedio de los países de la OCDE. Y por lo tanto, dados los retiros previsionales, dados los cambios en expectativas de vida, dados los cambios también en rentabilidad, es importante aumentar la tasa de ahorro. Pero junto con eso, Matías, hay un debate acá que es fundamental, que no se ha dado con la profundidad que debiera darse, que independiente de la tasa de cotización que tengamos, nosotros vamos a tener, sobre todo después de la pandemia, muchos trabajadores y trabajadoras que van a decidir o ser emprendedores, trabajar por cuenta propia, tener multiempleadores, no tener el típico trabajo formal con un empleador. Por lo tanto, esos trabajadores o esas trabajadoras también tienen que cotizar. Es importante cotizar para estar resguardados en un sistema de seguridad social. Por lo tanto, esto no es solamente respecto de cuánto aumentamos la tasa de cotización, también es importante aquí que todos los trabajadores, independiente del tipo de trabajo, coticen para su futura pensión. Eso no es nuevo, Fernando. Eso entiendo que está aprobado hace un tiempo. Lo que pasa es que no se le ha puesto cascabel al gato en que los independientes coticen.
Lo que pasa es que, Matías, el tema de los independientes se aprobó finalmente en este gobierno, pero los independientes es un porcentaje respecto a todos los trabajadores por cuenta propia. Uno siempre piensa en los independientes, son los trabajadores honorarios, ¿no es cierto? Y mucha gente efectivamente está en esa situación, que son alrededor de 600, 700 mil trabajadores, pero aún así hay más de 2 millones de trabajadores que no emiten boletas de honorario. Entonces la pregunta es a todas esas personas que son trabajadoras, que son emprendedoras, que son trabajadores por cuenta propia, que el día de mañana pueden tener un problema de invalidez, ¿cómo quedan cubiertos respecto al sistema previsional? Y por lo tanto es importante que independiente del tipo de trabajo que uno haga, no es necesario solamente tener un empleo formal con contrato, todos los trabajadores y trabajadoras debiéramos cotizar en el mismo sistema previsional. ¿Y cómo lo plantean ustedes? ¿Cuál es el plan que tienen para eso? Estos trabajadores de cuenta propia, estos que se independizaron, estos emprendedores, ¿cómo creen, ya más allá de obligarlos, como nos obligan a todos, a que pongamos un porcentaje de nuestros ingresos mensuales en el ahorro previsional, cómo hacerlo, por qué vía y dónde ahorrar? Yo creo, Matías, que aquí hay que ser, y por eso que es importante poder darse el tiempo para pensar bien esto, que hay que generar espacios de creatividad. Efectivamente, en este tipo de empleo uno puede pensar que a través del consumo, alguna vez alguien dijo a través del IVA, yo creo que uno podría pensar en las transacciones que se hacen hoy día a través de distintas plataformas digitales. La tecnología te permite hoy día poder mirar otras formas respecto de recaudación. Los países en África han avanzado respecto de esto. Hay también experiencia en otros países que debiéramos mirar respecto de cómo hacer o cómo lograr que trabajadores, por ejemplo, una mujer que trabaja en Rappi, por ejemplo, cómo lograr que esa persona cotice. Probablemente va a ser difícil el espacio de obligación del contrato laboral, pero sí es importante buscar la manera que lo haga, quizás a través de sus transacciones, porque hay que acordarse que esto no solamente te cubre respecto a las pensiones de vejez, sino que también te da un espacio de cobertura en temas de otro tipo de seguro que creo que es importante tenerlo. Yo creo que tenemos que pensar un poquito y aprovechar la tecnología. Si algo hemos aprendido esta pandemia es en el uso de la tecnología, de cómo ponerla a disposición también de estas cotizaciones. O bien buscar, por ejemplo, a través del pago de patentes municipales, buscar la manera de que hayan cotizaciones de manera permanente para evitar lagunas previsionales. ¿Cuáles son los modelos que tú ahora que estás trabajando ya más en el ámbito internacional de las pensiones, estás viendo modelos distintos? ¿Cuál es el modelo que te parece más interesante a mirar con cuidado? Pero yo creo que respecto de este punto de los trabajadores informales o de los trabajadores por cuenta propia, la búsqueda de utilizar las plataformas tecnológicas para ponerlas al servicio de cotizaciones previsionales es algo que ha demostrado tener buen impacto. Por ejemplo, dame un ejemplo, por favor. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Una persona toma un Uber o un Cabify y en vez de pagar 5.000, paga 5.000 pesos, pero en verdad el costo del trayecto es 4.500 y esos 500 pesos extra van directo a su cuenta de ahorro para pensión futura. Y ese tipo, yo creo que nosotros seguimos mirando el tema previsional con el espejo retrovisor, como si el mercado laboral y como la situación de pensiones fuera la misma de los años 90 en Chile. Y hoy día la situación laboral para muchas personas ha cambiado y creo que eso hay que entenderlo de buena manera. ¿El modelo de un porcentaje del consumo, por ejemplo, a través de plataformas, se está usando en alguna parte del mundo? Sí, se utiliza en distintas partes, se ha piloteado en distintos países, se ha piloteado en Perú, se han hecho cosas en México, se han hecho cosas en Benín, en Ruanda, y ha mostrado de alguna manera que con esta forma, las plataformas digitales, dado que las personas tenemos inercia, una vez que ingresan a este tipo de descuentos automáticos por planilla, se hace de manera directa. Otro ejemplo, Matías, en esto directo es lo que ha hecho Inglaterra. Por ejemplo, en Inglaterra no era obligatorio cotizar, pero efectivamente había un enrolamiento automático, es decir, cada vez que tú quedabas empleado, automáticamente tenías que cotizar, pero tú te podías salir del sistema. Entonces, los enrolamientos automáticos y la inscripción obligatoria ha hecho efectos positivos para fortalecer los pilares de ahorro individual, que es la gran discusión y hacia dónde están avanzando la gran mayoría de países en el mundo hoy día. Fernando, y ustedes, me imagino que como industria, asociación gremial de una industria de administración privada, ustedes plantean que
debieran seguir siendo ustedes quienes administran estas platas si suben al 15, al 16 o al 20%, o creen que esto también debe ser innovador, una parte, qué sé yo, bancos, una parte AFPs, una parte una entidad pública. ¿Cómo plantean ustedes que debe ser la administración? Ya, recaudas, pero después de que recaudas, ¿cómo es lo ideal para administrar a tu juicio? Yo creo aquí, Matías, dos cosas. Lo primero es que la administración tiene que tener costos razonables y generar buenos niveles de rentabilidad. Cuando uno mira la rentabilidad que han generado los administradores de fondos de pensión en hacer crecer los fondos de los trabajadores, hoy día alrededor del 70% de los fondos de los trabajadores está constituido rentabilidad. Por lo tanto, lo primero es que se haga bien el trabajo de hacer crecer los ahorros de los trabajadores. Y lo segundo, que a mí personalmente me preocupa, es que los afiliados y afiliadas no tengan que pagar un doble costo. Es decir, que te administren un porcentaje de la cotización algunos administradores y otro porcentaje otro. Eso va a hacer que las personas tengan que incurrir un doble costo. Eso me parece que no es razonable desde la lógica de un afiliado y una afiliada, de obligarlo a pagar una doble comisión. Ahora, si en este sistema actual se permiten ingresos de nuevos actores diferentes u otro tipo de actores que mantengan el giro único, es decir, cuyo eje sean las pensiones, no hay ningún problema y bienvenidos sean todos los actores siempre y cuando eso traiga efectos positivos en los afiliados, ya sea en marcos de rentabilidad y también en temas de costo. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que pasamos del 10, un escenario totalmente hipotético, y una reforma y pasamos 20%, duplicamos. ¿Cuánto le va a costar, cuánto me va a costar a mí, cuánto me va a cobrar a mí mi AFP? Si yo gano 10 y yo ponía, qué sé yo, 5 por los 10% que me administraban, por el 20% que me administren, ¿cuánto me van a cobrar? La AFP te va a cobrar exactamente lo mismo. Te va a cobrar lo mismo si tú entregas el 10%, el 15% o el 20%. Las AFP cobran sobre salario, sobre el salario del trabajador. Por lo tanto, lo que importa acá es el salario del trabajador para determinar la cotización, no la cantidad del 10% o el 20% que ahorren. Por lo tanto, las comisiones se mantienen exactamente igual porque van sobre salario, no sobre el monto que ingresa el trabajador a la cotización. Ya, no así la administración que hacen ustedes y otros de cuentas voluntarias, que ahí cobran por el saldo que administran y no por el salario de la persona que pone mensualmente su ahorro, ¿no? Efectivamente, los ahorros voluntarios en el APB o en la cuenta 2, por ejemplo, o si alguien tiene alguna relación con los fondos mutuos, efectivamente en esos casos se cobra sobre saldo administrado. Por lo tanto, claro, mientras más saldo uno tenga, el monto de comisión que uno paga es mayor. Fernando Larraín, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación. Quedará mucho tema. Da la impresión de que volvimos casi a foja cero en la reforma que necesitamos de pensiones. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que se confunde y se cree que es sinónimo AFP y pensiones. Es un tema totalmente distinto. Uno puede contener al otro, pero lo que tenemos que hablar es de pensiones para que Chile mire al futuro con más tranquilidad. Así que queda mucho tema por discutir. Serán muchas las noches en que te pediremos que nos cuentes y nos muestres por dónde están, qué está ocurriendo, tanto aquí como en otras partes del mundo que tú estás estudiando ahora con más detalle. Fernando, gracias como siempre. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Chao, muy buenas noches. Chao, gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos aquí en Vía Pública. Espérenos. Bueno, como siempre, la verdad que no es novedad que si uno mira el mundo pasan tantas y tantas cosas de tal nivel de importancia que cuesta cuando uno quiere conversar o analizar la política internacional dónde enfocarse, ¿no? ¿Qué decir lo que ha sucedido en Estados Unidos y las elecciones de Trump? ¿Qué decir con la pandemia y las distintas formas de enfrentarla en las distintas crisis que han vivido los distintos países? ¿Qué decir lo del Brexit? Que después de tanto tiempo Inglaterra termina ahora, iniciándose este año, su definitiva independencia de la Unión Europea. Pero es imposible no ir a lo del detalle, o más bien no ir a lo global sin mirar lo del detalle, porque están pasando cosas en Estados Unidos. Hoy, 5 de enero, pasaron cosas increíbles y van a seguir pasando esta semana, mañana, con una ceremonia que debiera ser simbólica, pero no sabemos lo que va a pasar, donde se
dé un paso más hacia la presidencia de Biden. Pero bueno, les he señalado muchísimas cosas en general, vamos a ir a lo particular y para ello vamos a invitar a un experto que es Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas noches, gracias como siempre por recibirnos. Buenas noches, Matías, un gusto hablar contigo. Buenas noches, igualmente pues. A ver, quizás Inglaterra o el Reino Unido nunca se imaginó que el día en que, en aquella elección, que primero nadie se imaginó que iba a ganar el Brexit, primero, pero ganó el Brexit. La preparación a este divorcio fue largo, tortuoso, difícil y sigue habiendo todavía flecos en la negociación. Pero este 1 de enero partió dividido. Nunca, quizás, jamás nadie esperó que fueran estas circunstancias donde el Reino Unido está con un problema y una crisis sanitaria feroz y tiene que aprobar y permitir el ingreso de vacunas. En fin, ¿cómo ves tú que se ha dado esta separación definitiva del Reino Unido y de la Unión Europea? ¿Y qué debiéramos esperar? Creo que el referéndum al cual llama David Cameron en su momento para definir si el Reino Unido se mantenía unido a la Unión Europea o no, efectivamente tuvo un resultado sorpresivo. Pero desde un punto de vista más amplio, creo yo que siempre han habido voces disidentes con relación a la posición que tiene Reino Unido y Europa, y creo que esto puede rastrearse hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Sin ir más allá, Margaret Thatcher en su momento fue escéptica respecto de la relación que Gran Bretaña debía tener con la Unión Europea, y John Major tuvo enormes dificultades para mantener aliados a algunos de los díscolos conservadores que seguían criticando la posición que tiene Gran Bretaña con relación a la Unión. No hay que olvidar, por ejemplo, de que el euro nunca fue aceptado por Reino Unido, y eso ya manifiesta una especie de tradición en torno a un eurosceptismo bien importante dentro del Reino Unido, que evidentemente estuvo marcado por los efectos que han tenido los fenómenos internacionales de los últimos 20 años. Y estoy hablando particularmente de las externalidades de la globalización, de la interdependencia económica, del multiculturalismo, de la migración masiva, que finalmente hacen de que al menos parte de los conservadores piense que el mundo que conocían y en el cual se encontraban seguros comenzaba obviamente a resquebrajarse, y tienden a tomar una postura reaccionaria que han tomado muchos otros países del mundo. Me parece a mí, Matías, de que lo que ocurre con Brexit puede rastrearse a fenómenos similares a lo que ocurrió en Indonesia con la elección de Duterte, o lo que ocurrió en Brasil con la elección de Bolsonaro, o lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Hungría con el apoyo que tiene Orbán, ¿no es cierto? Estas corrientes más bien defensivas, relativamente nacionalistas, que se enfrentan a un mundo nuevo y que reaccionan también defensivamente, y creo que Brexit es reflejo de eso, y las negociaciones, bueno, finalmente manifiestan lo duro y lo complejo que fue. Pero ¿qué es lo que, claro, se fue pero se produjo? ¿Qué es lo que debiera esperarse para ambas economías o para esa relación en los próximos 5, 10, 15 años? Me parece que para Reino Unido el acuerdo fue mejor de lo esperado, particularmente porque el acuerdo presupone que no van a haber ni cuotas, vale decir, ni una determinada cantidad de volumen que pueda ser comerciado con Europa, ni tarifas, es decir, ni impuestos que los bienes de Reino Unido deban pagar eventualmente para comerciar con Europa. Eso obviamente es importante. Sin embargo, dicho eso, hay algunos tipos de cortapisa relativos al comercio, particularmente con relación al papeleo y con relación a los estándares que ahora productos, bienes y eventualmente servicios del Reino Unido deban cumplir con relación a Europa. Voy a poner 3 ejemplos al respecto. Por ejemplo, desde el punto de vista farmacéutico, las medicinas que laboratorios del Reino Unido vendan ahora a la Unión Europea no solamente deben satisfacer los estándares del propio Reino Unido, sino que también los estándares de la Unión Europea, lo que significa una suerte de doble, ¿no es cierto?, fiscalización en torno a que se cumplan dichos estándares, y eso una ralentización evidentemente del comercio. Acabamos de ver, Guido, la semana pasada, por eso digo que es muy inesperado esto que toca justamente en las circunstancias de las vacunas del COVID, en que la Unión Europea, o sea, se aprobó la vacuna de Oxford AstraZeneca, pero llegó al Reino Unido, y Reino Unido, los organismos que aprueban vacunas le dijeron, a ver, momentito, no, esto no es tan automático. No porque ustedes lo aprobaron aquí ya está aprobado. Nosotros necesitamos más antecedentes, más análisis, más papeles, por así decirlo.
Y uno dice, bueno, pues esto debería ser más o menos automático, con países con niveles de confianza de muchos años, de niveles de equilibrio en desarrollo científico. Pues no, aquí hay una tramitología y algunos incluso llegaron a pensar que esto era una suerte de venganza de la Unión Europea para marcarle el territorio a Gran Bretaña. Hay algo de política allí, ¿no? Creo que siempre hay al menos simbolismos e interpretaciones en torno a ese sentido. En alguna medida, recordemos, en enero estábamos todavía hablando de Theresa May, enero del año pasado me estoy refiriendo, y ya Theresa May decía de que uno de los problemas precisamente tiene que ver con cómo, por un lado, Reino Unido sigue siendo un socio confiable a nivel internacional, queriendo pasar normas por alto. Y creo yo que este ejemplo lo grafica en el sentido de que se guste o no se guste por parte de los ciudadanos de Reino Unido, van a tener que hacer obediencia, ¿no es cierto?, a los protocolos exigidos de la Unión Europea, porque en caso contrario no solamente se va a perder la confianza, sino que la reputación y el prestigio de Reino Unido al resto del mundo también puede sufrir un problema serio. Y creo que estamos empezando a ver un poco eso, no solamente en el ámbito farmacéutico, también, por ejemplo, en el ámbito de servicios profesionales. En el pasado, un doctor, un abogado o un arquitecto de Reino Unido podía libremente vender sus servicios en el resto de la Unión Europea. Hoy día va a tener que tener certificación por los Estados miembros y no va a poder simplemente ofrecer, ¿no es cierto?, su trabajo de manera libre, como lo hacía en el pasado. Y eso también va a imponer, creo yo, un costo al oferente británico que va a tener cierto tipo de problemas precisamente para entrar a ese mercado que es tan ambicionado. Guido Larsson, podemos aprovechar los últimos minutos que nos quedan en analizar el hoy y el mañana, no mucho más lejos, hoy y mañana, de lo que ocurre en Estados Unidos, y no vamos tan a todo el territorio, vamos a lo de Georgia en esta elección que está definiéndose en este momento, que puede definir quién tiene la mayoría en el Senado para la administración Biden. Y sobre esta ceremonia a la cual el presidente Trump le ha pedido a su vicepresidente que no entregue esta suerte de certificado para Biden, de que ganó Biden. ¿En qué puede terminar esto? Respecto de la elección en Georgia, efectivamente es una elección muy importante porque define quién tiene la mayoría en el Senado. Y hay toda una serie de decisiones, por ejemplo, nombramientos a la Corte Suprema, que requieren simplemente mayoría simple en el Senado. Cuando hay empate en el Senado, ese empate se rompe por quien cumple el rol de vicepresidente, en este caso sería Kamala Harris. Por lo tanto, los dos asientos que están finalmente siendo electos en Georgia son realmente muy importantes porque pueden implicar o que los demócratas obtengan mayoría y con eso limpiar un poco el camino para la plataforma legislativa y para la plataforma política de Biden, o bien, ¿no es cierto?, mantener todavía a los republicanos con dicho control. De las encuestas que yo he visto en las últimas horas, realmente está muy peleado, estamos hablando de menos de 1% de diferencia entre los candidatos y por lo tanto, tal cual como ocurrió en su momento con la elección presidencial, vamos a tener que esperar. Y con relación a lo que va a ocurrir mañana, claro, mañana supuestamente es el certificado oficial de los electores que cada estado entrega para elegir finalmente el presidente. Y tú tienes toda la razón, Donald Trump ha sido explícito en instruir al vicepresidente Mike Pence en que se niega a certificar los resultados de la elección, aludiendo a lo que ya es conocido, aludiendo a la supuesta teoría de la conspiración donde acá en la cabeza de Donald Trump hubo un fraude masivo que evitase que él fuese reelecto. Nada de esto ha sido probado. Donald Trump ha perdido en 59 ocasiones en cortes de justicia en los estados, en distintos estados. Solamente ha ganado uno de esos de 60 en total, y esa una solamente por cuestiones de orden menor. Se difundió una grabación donde Donald Trump aparece el fin de semana conversando con el secretario de Estado de Georgia, literalmente extorsionando, exigiendo, coaccionando para que encuentre votos que le permitan dar vuelta a los resultados en ese estado. Por lo tanto, estamos hablando realmente de un presidente que a mi modo de ver ha perdido el control, que está dispuesto a llevar a los Estados Unidos a una crisis como no la ha tenido desde la guerra civil y donde todavía, incluso hoy día, es incierto lo que pueda ocurrir mañana porque Mike Pence no ha dado realmente declaraciones que permitan tener tranquilidad. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos en torno a cuáles puedan ser las consecuencias del acto altamente simbólico de mañana. Sí, según estaba leyendo recién, la verdad que en New York Times, en la noticia de último momento, había rumores, así lo dice, se dice que, New York Times, que Mike Pence le habría señalado al presidente Trump
o sea, al vicepresidente, al presidente en ejercicio, de que él no tiene las facultades legales para no certificar el triunfo de Biden mañana, que sería una forma de zafar a esta tremenda responsabilidad que le entrega a Donald Trump para hacer algo que la verdad sería que es muy fuera de contexto, seguramente muy castigado por el mundo entero. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre y si es verdad este trascendido que plantea o que publica el New York Times en este momento. ¿Qué queda? Porque es el 20 el cambio de mando y estamos a 5, o sea, quedan 15 días. ¿Qué otras cosas pudieran pasar? ¿Qué ventanas quedan abiertas para que Donald Trump pueda todavía maniobrar y conseguir lo que aparece muy inesperado? Hay una ventana política y una ventana, uno podría decir, social. Desde el punto de vista político, Donald Trump todavía cuenta con el apoyo explícito de algo así como 12 senadores republicanos, entre ellos Ted Cruz, que de manera muy explícita ha apoyado al presidente y ha dicho de que él colaborará para evitar la certificación de los votos del colegio electoral. Cabe ver, de acuerdo a la información que tú me estás entregando ahora, si el comportamiento de Cruz y otros senadores va a cambiar el día de mañana, pero yo espero que mañana vamos a tener realmente una discusión muy acalorada en el Senado, probablemente con acusaciones mutuas y donde simplemente va a haber manifestación de la crisis en la que Estados Unidos desde los últimos 4 años. Y desde el punto de vista social, el principal problema, creo yo, Matías, es que acá ya se ha perdido el control. Hoy día y ayer en la noche hubo toda una serie de manifestaciones en Georgia donde los seguidores de Trump realmente están aparentemente dispuestos a todo, al menos así lo verbalizan. Han dicho de que es anatema que Joe Biden sea presidente, que todo esto es una gran mentira, una conspiración, de que es necesario actuar y que eventualmente es necesario defender por la fuerza, si es necesario, el fraude que ellos creen que es legítimo. Y eso ya torna a los Estados Unidos en una circunstancia enormemente peligrosa porque ya pasa y sale del control del establishment o del control político y queda así finalmente en una ciudadanía que durante 4 años ha sido, por así decir, adoctrinada bajo la idea de que lo que dice Donald Trump es completamente cierto, y si por lo tanto el presidente está diciendo que acá hubo un gran fraude, literalmente lo van a creer. ¿Cómo van a reaccionar? Nadie evidentemente lo puede predecir, pero son horas muy problemáticas y eventualmente muy peligrosas que está sufriendo el país del norte. Fíjate que la crónica de este momento de New York Times, firmada por las periodistas Maggie Haberman y Annie Carney, dice el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le dijo al presidente Trump hoy martes que no creía tener el poder de bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Joseph Biden en las elecciones presidenciales, en fin. El mensaje de Pence, entregado durante su almuerzo semanal con Trump, dice aquí, se produjo horas después de que el propio presidente aumentara aún más la presión sobre Pence. ¿Qué podríamos esperar si es que Pence no le hace caso, por decirlo de una manera vulgar? ¿Podría haber un quiebre? Eso también inesperado, en los últimos 15 días, un quiebre entre presidente y vicepresidente. No lo puede echar, porque eso es una fórmula que llegó junta a la Casa Blanca o al gobierno. ¿Qué podría pasar ahí? Yo creo que el quiebre no es solamente entre presidente y vicepresidente, es un quiebre al interior de todo el Partido Republicano. El Partido Republicano hoy día se encuentra en una decisión que es muy difícil. O sigue un camino que eventualmente lleve a una posición política autoritaria, o defiende la democracia estadounidense. Y creo yo que ese cisma que estamos observando en el Partido Republicano simplemente se va a acelerar, sea cual sea el resultado de mañana, dado que hay toda una serie de senadores, de congresistas, de miembros de la Cámara de Representantes que han invertido tanto en el trumpismo, que han invertido tanto en la lealtad hacia Donald Trump, que es realmente inimaginable que en 24 horas estén dispuestos simplemente a aceptar la derrota y a reconocer el triunfo de Joe Biden. Por lo tanto, yo me espero que ocurra lo que ocurra, la crisis se va a profundizar, el trumpismo no va a desaparecer, Donald Trump va a seguir insistiendo en que su derrota es una derrota ilegítima y en consecuencia Joe Biden va a tener un inicio de gobierno realmente muy complejo, no solamente porque la sociedad en su totalidad está polarizada, sino porque hay tendencias altamente autoritarias dentro del propio país, cuyas consecuencias recién vamos a empezar a explorar una vez que la toma de poder ocurra el 20 de enero. Guido Larsson, como siempre, muchísimas gracias por este análisis internacional de 2 países distintos, 2 realidades distintas, pero había que ponerle ojo. Hay tantas otras, son las menciones, lo que está pasando en materia nuclear con Irán. En algún momento te pediremos que nos ayudes a tratar de entender qué es lo que está pasando allí
en esas tensiones. Por poner eso, y lo de China, con este supermillonario que está desaparecido, el dueño de Alibaba, que no se sabe dónde está, porque ha tenido algunos visos de oposición a Xi Jinping. Por muy millonario que seas, no puedes ser opositor a Xi Jinping. Están pasando cosas del más profundo interés que pronto te pediremos que nos ayudes a analizar. Guido Larsson, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. Aumenta la delincuencia, no grave robos, Evite-los con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Los invito a la pantalla grande, revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene un recorrido por todas las informaciones de todo ámbito: deportivo, internacional, economía, política, policía. Está a más materiales audiovisuales, 24horas.cl. En este momento, encabezado por el ministro París, que hace un interesantísimo, importantísimo, crucial anuncio que tiene que ver con la llegada de las vacunas chinas de Sinovac. Han llegado las Pfizer, pero han llegado 20.000. No va a llegar un número inmenso, con eso no basta. Chile requiere de muchos proveedores. El proveedor mayor, más masivo, pronto, porque el tiempo también es fundamental aquí, es Sinovac de China. Van a llegar 10 millones de dosis de Sinovac el primer trimestre. 4 millones deberían llegar el primer mes, están comprometidos en teoría, vamos a ver. Pero bueno, el ministro París adelanta que vacuna Sinovac llegará a Chile a fines de este mes. Se dice que el 6 o 7 tendría una aprobación ya en China, podría tener una aprobación también en Brasil. Con eso venía precedida a la aprobación en Chile, luego tiene que llegar, tiene que distribuirse. La suerte es que esta vacuna, la de Sinovac, no requiere estos coolers de menos 80 grados, que es la que requiere la de Pfizer, un cuidado de la cadena del frío mucho más riguroso y difícil. Esta es un frío de menos 8 grados, podría ser algo bastante doméstico, incluso el manejo de la cadena de frío de Sinovac, más masiva, más fácil y y es lo que nos ayuda, y esto nos va a permitir cubrir entonces a buena parte de los grupos de riesgo: tercera edad, enfermedades crónicas y más trabajadores de la salud. Por eso Sinovac es el nombre que tenemos que tener muy a la vista para ver cuándo llega y se empiece a vacunar a la gente a lo largo y ancho de Chile. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo, la temperatura, señor director, por favor, cuando usted me diga. Santiago en este momento tiene cielo despejado y una temperatura de 19 grados. Para mañana y pasado, la máxima probable es de 31 grados y despejado para mañana y pasado, para miércoles y jueves. Idéntico el pronóstico del tiempo. Revisamos otras regiones del país. Bueno, por venir en el extremo sur de nuestro país, región de Magallanes y la Antártida chilena, tendrá chubascos y una máxima probable de 15 grados. En el otro extremo de nuestro país, casi extremo, en Arica, en la región de Parinacota, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 27 grados. ¿Qué es esta música que escuchamos de fondo? Usted estaba tratando de identificarla, me pasó lo mismo. Bueno, antes de despedir el programa de hoy, vamos a referirnos un poco al cine. Hoy 5 de enero, todavía es 5 de enero, homenajeamos a uno de los cineastas más reconocidos del arte contemporáneo. Esto porque un día como hoy, pero en 1941, nació el director de animación japonés Hayao Miyazaki, conocido por hermosas creaciones que traspasaron un público específico. Sus obras llenas de simbolismo y con una mirada inocente, pero a la vez profunda, han encantado a niños, pero también a muchos adultos. Incluso hay algunos que andan por aquí durante varias generaciones. Hoy Miyazaki cumple 80 años. Y escuchamos de fondo parte de la banda sonora del viaje de Chihiro, película ganadora del Oscar en 2003, que me dicen que está en las plataformas Netflix, Amazon, una de esas. Así que a lo mejor usted la podrá ver, o Disney Plus, en una de esas está. Si no la vio, aquí tienen. La música es preciosa.
Con estas imágenes despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.